Willak Pirka es una de esas películas que todo conocedor o amante del cine debería ver. Esta película que trata la historia de un niño llamado Sistu que vive en las afueras, en un pequeño pueblito de los Andes peruanos, que de un momento a otro descubre a la edad de 8, 9, 10 años la existencia del cine y va a cambiar su vida completamente y también la de su comunidad. Esta película peruana ha llamado mucho la atención las últimas semanas. Creo que se estrenó el mes pasado, yo recién la pude ver y la sala estaba completamente llena, es decir, ha tenido una gran acogida en los últimos días. Felizmente ya la pude ver porque estaba muy ocupado. Y ahora lo que traigo es mi análisis, mi opinión, qué es lo que creo que significa la película, cuál es el mensaje que trae detrás de esto. Así que vamos a analizar el día de hoy qué es lo que significa la película Willak Pirka. Soy Ernesto y bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine. Empecemos. Como ya les adelanté, la película de César Galindo trata sobre la historia del pequeño Sistu, que vive con su hermano pequeño y con sus padres, que vive en una zona rural de los Andes peruanos, en una pequeña comunidad de 20, 30, 40 personas máximo, donde ellos solamente lo que hacen es sembrar, se dedican a la ganadería, venden sus propias cosas cuando van al pueblo cada fin de semana. Entonces es una comunidad pequeña que subsiste sobre todo del trabajo de campo. Y lo que sucede es que de un momento a otro Sistu, cuando está en el colegio, aprende que hay un cine en el pueblo y quiere ir a visitarlo, y lo hace junto con sus amigos, con sus compañeros, y eso le va a cambiar la vida tanto a él como también a su comunidad. Entonces vamos a ver los puntos más importantes de la película. Lo que quiero presentarles a ustedes es que la película está escrita en un tono de comedia, es una película familiar, apta para todo público, donde hay muchas risas, donde la película es ligera, se ve de forma tranquila, puedes llevar a tu familia, pero la película no es tonta, es una película inteligente, tiene un mensaje claro, y creo que el mensaje de la película es qué es el cine, ¿no? Se pregunta más que todo qué es el cine de forma simple para un pequeño, por ejemplo, que nunca ha visto estas grandes películas, ¿no? Que todos los críticos dicen que son las mejores, ¿no? Casablanca, Vértigo, Ciudadano Kane, ¿no? No es un muchacho que de un momento a otro va a ver ese tipo de películas y le va a gustar, ¿no? Y se convierte en un crítico especializado, no, al contrario, sino es el cine básico, por así decirlo, el cine que cuenta historias. Y finalmente él se va a convertir también en un contador de historias para su comunidad. Y claro, si nos ponemos a responder la pregunta que he planteado, ¿qué es el cine? Es contar historias de otro pueblo, contar historias de otras personas, de otras realidades, que en este caso Sistu, que es un pequeño que vive en los Andes peruanos y que habla quechua, solo habla español en el colegio, le enseñan español en el colegio, entonces él ve estas películas y se transporta a otras realidades, ve a Bruce Lee, por ejemplo, peleando, ve películas de Drácula, películas en inglés, entonces todo ese nuevo bagaje cultural que él desconocía, esas nuevas personas, esos nuevos universos son transportados en esa pequeña sala de cine que está en el pueblo. Y como vamos viendo qué es lo que hace Sistu, porque en un momento la comunidad le dice ¿qué es esto del cine? Que nuestros niños están aterrados, asustados porque han visto Drácula. Sistu con su abuela llevan a los niños a ver Drácula y todos se asustan y no pueden dormir en la noche, como creo que le debe haber pasado a cualquiera que haya visto alguna película de terror de pequeño, se asusta, no puede dormir, me ha pasado a mí. Y entonces los del pueblo se reúnen y dicen vamos a ver esto del cine, ¿qué es el cine? Y ellos van y lo que sucede es lamentablemente de que todas las películas están dobladas al castellano, dobladas al español, y las personas del pueblo que son quechua hablantes no entienden. Los muchachos tratan de traducirle al quechua, ¿no?, qué es lo que significa, pero obviamente ellos no entienden y no les gusta y quieren que esté en quechua y no saben lo que está sucediendo, ¿no? Y luego le ponen peor una película subtitulada al español, y peor porque tampoco saben leer, tampoco saben escribir. Entonces lamentablemente lo que sucede es que ellos se van desencantados, y lo que hace es decirle bueno, si tú, a ti que te gusta el cine, tú vas a ir todas las semanas y nos vas a contar la película a nosotros en la comunidad, y él va a performar, ¿no? Performa ahí que ve King Kong, que ve Aladino,
que ve películas de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente Sistu se convierte en un contador de historias. Cuenta las historias, cuenta lo que él ha visto en el cine a su comunidad, una comunidad quechua hablante. Y en ese caso las películas no estaban ni traducidas, ni subtituladas, ni dobladas al quechua, sino que lo que hace Sistu es traducir lo que él ha visto y performa como si fuera una escenografía teatral las películas a su comunidad, y así él se va ganando un reconocimiento constante dentro de su comunidad como un contador de historias. Y finalmente eso es el cine, es igual que la literatura, el cine es contar historias de modo audiovisual, y el fin de la película es eso, de que si al inicio del cine las películas estaban en inglés o traducidas o dobladas al español, el fin de la película es dar a entender de que con la democratización de los medios audiovisuales, ahora se puede hacer una película enteramente en quechua, ¿no? Ya había un ejemplo de una película en quechua, Retablo, del 2018, también una película en aymara, Huayna aquí en Perú, y ahora esta película, Huilac Pirac, también presenta ese tópico de hacer una película en una lengua originaria de los Andes, y lo presenta formidablemente, creo yo. Aparte de eso, otro tema que quería tocar que también es importante es que vemos en la película, sobre todo en el papel del padre, es la dicotomía entre el trabajo del campo y el trabajo, por así decirlo, de la ciudad, ¿no? Representado en el cine, representado en el ocio también, ¿no? Y que es un tópico muy común. El padre de Sistu no quiere que él vaya al colegio, en contraposición con su madre, que quiere que vaya al colegio, que estudie y que sea un doctor, ¿no? Y que tenga dinero y salga del pueblo y no viva como sus padres, que son unos ganaderos que viven humildemente pero no tienen suficiente dinero, por así decirlo. Entonces hay esa contraposición, y cuando Sistu quiere ir a ver al cine, su padre obviamente rotundamente se niega, y constantemente se niega, hasta que al final ve que el papel que hace Sistu de contar historias, de ser un contador de historias, transforma la comunidad y hace que las veladas de los fines de semana sean distintas y que sean mejores, ¿no? Entonces, pero eso se ve constantemente en la película, esa diferencia, sobre todo porque también tienen una historia paralela, es la historia de su hermana. Parece que su hermana Rosita se fue a Lima, a la capital, a trabajar y no ha vuelto. Entonces esa pérdida de la hija, esa pérdida de los miembros de la comunidad que escapan, que tienen que escapar obligatoriamente para salir de la pobreza, es un tema común, ¿no? Y es también el miedo que tiene el padre de Sistu de que ¿por qué tiene que ir al colegio? ¿Por qué tiene que ir a estudiar? Se va a ir, ¿no? Entonces se va a alejar de la comunidad, ya no va a querer hablar quechua, ya no va a querer regresar. Yo no quiero que pase eso, prefiero que esté conmigo y prefiero que esté trabajando conmigo en el campo, ¿no? Y también ese miedo está representado en esta mujer que vaga a lo largo de la película y que tiene un muñeco de su hijo, que era universitario y que lo ha perdido. Entonces ahí también está esa imagen de que si vas a la capital, si emigras, si eres un migrante, ya no vas a volver. Ya no vas a volver, no tienes ninguna necesidad de volver, sino que ha quedado, por así decirlo, capturado por la ciudad, ¿no? Y ese miedo está ahí constantemente, sobre todo en el padre de Sistu, y directamente muy relacionado en la imagen de esta mujer que vaga constantemente con su hijo porque lo ha perdido, no sabe dónde está, nunca regresó a la comunidad. Y otro punto importante de la película es el final. Al final es un final interesante, un final metaliterario, porque nos damos cuenta de que en un momento el cine se va del pueblo. Entonces Sistu tiene que inventar una historia, y inventa una historia, la historia de su pueblo. Nos empieza a contar la misma película, nos empieza a contar Huillac Pirca, y los comuneros se molestan, dicen no, está inventando, está diciendo mentiras, no nos está contando una película, sino nos está contando lo que nosotros vivimos en el día a día, y eso no es lo que nosotros queremos. Pero finalmente se dan cuenta de que el cine, como ya dije al inicio, es contar historias e inventar historias. Y eso es lo que hace Sistu finalmente, ¿no? Y vemos en una acción meta cinematográfica que los miembros de la comunidad, ya pasando los años, están viendo Huillac Pirac, ¿no? Están viendo la película Huillac Pirca, donde al final vemos que Rosita regresa de la capital, ¿no?
Pero ahí está el contraste, y ahí es lo que yo quería comentar con ustedes, es que una persona le comenta a Sistu de adulto, estuvieron felices ustedes que regresó su hermana, ¿no? Y Sistu de adulto le dice, no, mi hermana en verdad nunca regresó, pero yo para el final de mi película le agregué ese cambio, le hice un cambio, ¿no? Y de eso también se trata el cine, se trata de cambiar, se trata de modificar, no se trata de presentar la realidad, porque si quisiera presentar la realidad haría un documental histórico, ¿no? Entonces creo que a veces hay esa distinción, sobre todo cuando se hace biografías, cuando se hace biopics, ¿no? Por ejemplo, la última de Elvis, o esa película de Netflix de Marilyn Monroe, que tuvo mucho debate porque empiezan a decir, no, así no sucedió verdaderamente, pero es una película de ficción, no es una película autobiográfica al 100%. Por lo tanto, es ficción, va a haber algunos cambios, va a haber algunos arreglos, y eso sucede constantemente. Entonces en el cine también está reflejado eso, que se puede hacer cambios, y porque puedo reflejar mis deseos en el cine, ¿no? Yo deseaba, Sistu por ejemplo, o el director deseaba que se entiende, ¿no? Que Willak Pirak lo hace Sistu, o le preguntan a Sistu, como si fuera una película autobiográfica, que él representa en esta película que su hermana sí regresó. Su hermana regresó y le pareció un final bonito, hermoso, porque él nunca sintió eso, ¿no? Entonces representa sus deseos en la película, ¿no? Esos deseos que no puede tener en la vida real están representados en la película, y eso también sucede constantemente cuando se analiza una película. Es también importante notar eso, ¿no? Y acá es muy claro eso. Ellos, los personajes de la película, están viendo una película donde se representa un deseo que no sucedió en el nivel de la película, en el nivel real, por así decirlo, de la película, ¿no? Y así termina la película genial, espectacularmente, y termina con ello, ¿no? Termina con esa reflexión de, primero, ¿qué es el cine? El cine es contar historias, simplemente, no contar historias tan elaboradas, ¿no? Sino contar historias, es lo básico del cine. Y lo otro, de que también se pueda representar los deseos para que tenga, por ejemplo, un final feliz la película. Esa es mi opinión, mi análisis, mi crítica de la película. ¿Ustedes ya la vieron? ¿La pudieron ver? Espero que sí. ¿No? Si ya la vieron, pueden dejar sus comentarios aquí debajo. Si quieren ver otro análisis parecido a este, pueden darle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre te decimos más que los demás.